Imagina construcciones tan grandiosas que parecían desafiar a los dioses, y que, de manera misteriosa, desaparecieron casi sin dejar rastro. ¿Cómo es posible que obras capaces de cambiar la historia entera del mundo antiguo se desvanecieran como si nunca hubieran existido? Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron creadas para celebrar el ingenio, el poder y la ambición humana. Hoy, sin embargo, la mayoría de ellas solo vive en fragmentos, relatos y ruinas dispersas. Lo que una vez fue símbolo de eternidad, terminó reducido a polvo y silencio. Pero, ¿qué secretos esconden estas desapariciones? ¿Fueron víctimas de la naturaleza, de guerras, o de verdades que jamás nos contaron? En la costa de Egipto se alzaba una de las maravillas más impresionantes jamás construidas por el hombre, el Faro de Alejandría. Con más de 100 metros de altura, su luz guiaba a los navegantes a través del Mediterráneo y era considerado un milagro de la ingeniería helenística. Para muchos, representaba la unión entre el poder humano y la grandeza de los dioses, una promesa de seguridad en medio de mares tempestuosos. Sin embargo, lo que parecía eterno fue derribado por la fuerza incontrolable de la naturaleza. Terremotos sucesivos lo destruyeron casi por completo, hasta que solo quedaron ruinas bajo las aguas. La luz que una vez dominó los mares se apagó para siempre. Pero si el faro fue consumido por la tierra y el mar, otro misterio nos lleva aún más lejos, a unos jardines suspendidos en el aire, cuya existencia aún hoy divide a los historiadores. Entre todas las maravillas, quizá ninguna despierte tanta fascinación y controversia como los jardines colgantes de Babilonia. Se decía que eran terrazas escalonadas cubiertas de vegetación exuberante, con sistemas de riego tan avanzados que parecían desafiar la lógica de su tiempo. Según las crónicas, fueron construidos por orden de un rey para consolar a su esposa, quien añoraba las montañas de su tierra natal. Sin embargo, aquí surge el enigma. No existen pruebas arqueológicas concluyentes de que los jardines realmente hayan existido. Algunos sostienen que fueron solo un mito transmitido de generación en generación, mientras otros creen que podrían haber estado en otra ciudad, como Nínive. ¿Fue una maravilla tangible o un sueño convertido en leyenda? Y si los jardines tal vez nunca existieron, ¿qué decir de una estatua tan colosal que parecía encarnar al mismísimo dios Zeus? En el corazón de Olimpia, lugar sagrado para los griegos, se erigía una de las obras más imponentes de la escultura antigua, la estatua de Zeus, creada por el maestro Fidias. Medía cerca de 12 metros de altura y estaba recubierta de marfil y oro, reflejando la majestad del dios supremo del Olimpo. Para quienes la contemplaban, no era solo una estatua, era la presencia viva de Zeus mismo, sentado en su trono celestial. Pero la grandeza no pudo escapar al destino. Incendios y saqueos terminaron por destruirla, hasta que solo quedaron relatos y descripciones de viajeros asombrados. La imagen del dios que dominaba los cielos fue consumida por el fuego humano y el paso del tiempo. Y mientras esta obra fue devorada por las llamas, otra maravilla, aún más grandiosa, fue destruida y reconstruida una y otra vez: el majestuoso templo de Artemisa en Éfeso. En la ciudad de Éfeso se levantaba un santuario que deslumbraba a todo viajero: el templo de Artemisa. Considerado una de las estructuras religiosas más majestuosas jamás construidas, era tan vasto que superaba en tamaño al Partenón de Atenas. Sus columnas de mármol brillaban bajo el sol, y en su interior se adoraba a la diosa de la caza y la fertilidad. Pero su grandeza no lo salvó de la destrucción. Fue incendiado por un hombre que buscaba fama eterna, saqueado por conquistadores y finalmente reducido a ruinas por invasiones y el paso del tiempo. Lo que había sido símbolo de devoción y esplendor se transformó en piedras esparcidas por el suelo. Y si hasta los templos dedicados a los dioses fueron arrasados, ¿cómo podría sobrevivir una estatua de bronce gigantesca erigida frente al mar? Así comienza la historia del Coloso de Rodas. En la isla de Rodas se alzaba una estatua tan descomunal que parecía rozar el cielo, el Coloso de Rodas. Construido en honor al dios Helios, alcanzaba más de 30 metros de altura, convirtiéndose en una de las estatuas más grandes del mundo antiguo. Para quienes lo veían desde el mar, representaba poder, orgullo y protección, una señal de que la isla dominaba los mares del Egeo. Pero el destino fue implacable.
Apenas medio siglo después de su construcción, un terremoto lo derribó, fragmentándolo en miles de piezas. Durante siglos, sus restos yacieron esparcidos, hasta que finalmente fueron vendidos como chatarra. Lo que un día fue el guardián del puerto se convirtió en silencio y memoria. Y mientras este gigante de bronce caía, otra maravilla, construida no para los dioses, sino para honrar a los muertos, se levantaba con una grandeza incomparable: el mausoleo de Halicarnaso. En la ciudad de Halicarnaso, en la actual Turquía, se levantaba un monumento fúnebre tan majestuoso que dio origen a una palabra que todavía usamos hoy: mausoleo. Mandado construir por Artemisia II en honor a su esposo Máusolo, este coloso de mármol alcanzaba unos 45 metros de altura y estaba decorado con relieves y esculturas que narraban escenas de gloria y poder. Más que una tumba, era una proclamación eterna de amor y grandeza. Sin embargo, la eternidad no duró. Terremotos sucesivos lo redujeron a ruinas y sus piedras fueron reutilizadas en otras construcciones. Lo que alguna vez fue uno de los símbolos más impresionantes del mundo antiguo quedó sepultado bajo capas de historia y olvido. Y mientras el mausoleo fue consumido por la tierra, otra maravilla desafió el tiempo, el desierto y los siglos: las imponentes pirámides de Giza. Entre todas las maravillas del mundo antiguo, solo una ha resistido la erosión del tiempo: las pirámides de Giza. Estas gigantescas estructuras, construidas hace más de 4.500 años, no solo impresionan por su tamaño, sino por la precisión matemática y astronómica con la que fueron alineadas. La Gran Pirámide, en particular, sigue siendo un enigma. ¿Cómo lograron levantar bloques de varias toneladas sin la tecnología moderna? A lo largo de los siglos, científicos, arqueólogos y aventureros han intentado desentrañar sus secretos. Algunos sostienen que fueron simples tumbas reales, otros sugieren funciones astronómicas o incluso mensajes codificados para civilizaciones futuras. Lo que es innegable es que estas pirámides nos conectan con un pasado que nos parece casi imposible, recordándonos la audacia y el ingenio humano. Mientras que otras maravillas fueron devoradas por guerras, terremotos o el olvido, las pirámides de Giza permanecen, desafiando nuestra comprensión. Son un testimonio de lo que los humanos pueden lograr y un recordatorio de que, por muy poderosas que sean nuestras obras, la historia siempre encuentra maneras de borrar su huella. Pero si la mayoría de las maravillas se perdieron, ¿qué nos dice esto sobre la fragilidad de nuestra propia historia y de lo que aún podría estar oculto? A lo largo de este viaje por las 7 maravillas del mundo antiguo, hemos sido testigos de la grandeza, la ambición y al mismo tiempo la fragilidad de la historia humana. Desde el Faro de Alejandría hasta las majestuosas pirámides de Giza, cada obra nos cuenta no solo sobre el ingenio de sus creadores, sino también sobre cómo el tiempo, la naturaleza y la acción humana pueden borrar incluso los logros más impresionantes. Algunas maravillas desaparecieron por desastres naturales, otras por guerras, saqueos o simples olvidos, y algunas, como los jardines colgantes, podrían haber existido solo en la imaginación colectiva. Aún así, cada una de ellas sigue viva en relatos, leyendas y teorías que despiertan nuestra curiosidad y nos recuerdan que la historia siempre tiene secretos que revelar. Quizá lo más fascinante es pensar que, mientras algunas maravillas se perdieron, otras permanecen como enigmas intactos, desafiando nuestra comprensión y nuestra capacidad de imaginar. Entonces te pregunto, si pudieras descubrir una maravilla perdida del mundo antiguo, ¿cuál escogerías y por qué? Comenta abajo tu elección, comparte tus teorías y no olvides suscribirte para seguir explorando los secretos que la historia no quiere que conozcamos.